Empezamos, ahí estamos, ¿no? Como les iba mencionando, si ustedes pueden observar esta parte, las células eucariotas, esto es lo que nos muestra, ¿no? La parte de biología celular y es la página número 13, dice, ¿no? Estas células, las eucariotas, están compartimentadas. Y aquí viene toda la explicación que yo les he dado en el tema. ¿Está bien? Aquí viene toda la explicación. Vuelvo a repetirles, por favor, y me indica, ¿no? Aquí lo que sería las células eucariotas. Vamos a hablar de células eucariotas que tienen compartimentos. Y nos dice que están en dos partes, ¿no? El citoplasma y el núcleo. Y entre estas existe un tránsito de diversas sustancias en dos sentidos, que van al núcleo y que salen del núcleo, o que van al citoplasma, ¿no? O que regresan del citoplasma. Dos membranas, la más grande, membrana plasmática. ¿Qué otros nombres tenía? Envoltura celular, plasmalema, ¿no? Membrana celular, membrana plasmática. Y el otro es la envoltura nuclear o membrana nuclear. Y dice, ¿no? Que las células eucariotas tienen una gran riqueza de membranas, a diferencia de las procariotas que no tienen muchas membranas. Ahora, aparte de las membranas, existe otra gran diferencia entre la eucariota y la procariota, y esta diferencia es que tienen más cantidad, tienen muchas más enzimas, ¿ya? Tienen mayor cantidad de enzimas. Y la célula eucariota es como una fábrica organizada en secciones que vamos a tener montaje, un lugar donde montamos las piezas, un lugar donde podemos aplicar pintura, un lugar donde hay embalaje y así sucesivamente diferentes partes. Entonces la célula está organizada de una forma estructural bien precisa, ¿no? Y cada lugar, cada espacio en la célula tiene una función que lleva a cabo, ¿no? Y aquí está lo que les dije. El citoplasma está constituido por la matriz, los organelos y los depósitos diversos. El citoplasma de las células eucariotas contiene a los orgánulos, como quienes, mitocondrias, retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas. El concepto de orgánulo no está bien definido. No podemos decir este es organelo, este no es organelo, porque va a ir variando de autor en autor. Y nos dice, ¿no? Algunos consideran a los órganos, escuchen, orgánulos u organelos, a las estructuras que tienen membranas. Si tiene membrana, entonces es organelo, como por ejemplo las mitocondrias, los lisosomas. En cambio, otros autores, en este caso, por ejemplo, el libro de Zobertis o el libro de, no, el libro de Zobertis, plantea que los orgánulos también son todas las estructuras que están en el interior de la célula, ¿sí? Presentes en todas las células y que desempeñan funciones bien definidas. Asimismo, aquellas que no tienen membrana. Por ejemplo, los que hemos estudiado, ahorita lo que hemos estudiado. ¿Quiénes son los organelos que no tienen membrana? Centrosomas, centrosomas, corpúsculos basales de los cilios. Ahora, aparte de los orgánulos del citoplasma, puede haber depósitos de diversas sustancias en la célula, como que, ya les he dicho, un depósito, ¿sí? No es nada más que una reserva que va a utilizar la célula cuando tenga hambre o cuando pase periodos de inanición, cuando no pueda comer, ¿no? Es por así decirlo, su ahorradito, su guardadito, su ahorro que tiene la célula en momentos cuando no va a tener o no va a estar dentro de un ambiente adecuado. Puede haber gránulos de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un carbohidrato grande y pesado y complejo. Puede haber gránulos o gotitas de grasita, lipídicos, ¿no? Esos son, y también pigmentos. ¿Como qué tipos de pigmentos? La melanina, la lipofusina. Y con esta parte dice, ¿no? Ocupando el espacio entre los orgánulos y los depósitos también se encuentran inclusiones, ¿sí? Que es la matriz citoplasmática o el citosol. Y el citosol, ¿qué es lo que tiene? Agua, tiene iones. ¿Qué son los iones? Compuestos químicos que pueden cargarse de dos formas nada más, de dos formas. ¿Cuáles son? Positivos y negativos. Los aminoácidos, que son los precursores de los ácidos nucleicos, ¿no?
precursores de los ácidos nucleicos, aminoácidos, numerosas enzimas. También vamos a tener los que realizan la glucólisis anaeróbica, que se ve en el capítulo 4. ¿Cuántas enzimas participaban en la glucólisis anaeróbica? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? 11. Ya, sí, son 11 enzimas que participan. Es un proceso anaeróbico, no necesita oxígeno. Y observen, aquí también está lo que hemos expuesto en la parte del tema de hace un momento, ¿no? Que es el citosol y contiene muchas microfibrillas compuestas de actina, microtúbulos, tubulina, cuyas unidades monoméricas se pueden, escuchen, despolimerizar o se pueden polimerizar nuevamente. De esta manera, reversible y dinámica, lo que explican las modificaciones del sol en gel y viceversa observadas en el citoplasma. Cuando están despolimerizadas, ¿sí? Se separan unas de otras. Y las moléculas de las proteínas actina y tubulina confieren mayor fluidez al citosol. Les dije que la fluidez, ¿qué es? Movimiento. Entonces, si está despolimerizada, tiene mayor grado de fluidez. Cuando están polimerizadas, las microfibrillas, microtúbulos, les confieren una consistencia gelatinosa a la región citoplasmática en donde se encuentran estas. ¿Quién me puede explicar esta parte, no? ¿Quién puede animarse a tratar de explicarme esta parte del texto? Me está hablando de una proteína y la proteína es el microtúbulo, ¿sí o no? Sí. Y me está diciendo que el microtúbulo tiene dos extremos, un lado positivo y un lado negativo va a tener. Y al tener el lado positivo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Mm? Pues en el lado positivo se puede añadir o se puede quitar. En este proceso hablamos lo que se llama despolimerización, ¿ya? Se habla de la despolimerización que puede tener el microtúbulo, ¿ya? Ahora les explico cómo va esto. El microtúbulo puede estar, escúchenme, a ver, voy a minimizar esto. Vean, lo que estamos viendo nosotros aquí es la formación de los protofilamentos. ¿Sí? Vean la pantalla. Dice ensamble de microtúbulos por monómeros de actina alfa y beta. Si tú ves esta parte, hay una esfera de color azul y hay una esfera de color rojo. La de color rojo es la beta tubulina, ¿sí? Y la que está de color azul es la alfa tubulina. ¿Están viniendo de dos? Sí, por lo tanto son pares. ¿Está bien? Y miren cómo vienen estos dos y se van juntando. 2, 4, 6, 8. Ahora, esto es el primer paso de crear microtúbulos. Este se llama ensamblaje de microtúbulos por las proteínas, por los monómeros llamados actina, alfa y beta. Estos se llegan a formar y observen cómo van a empezar a formar una especie de tubo, ¿ya? Y forman lo que vendría a ser un microtúbulo. De ahí es de donde viene el nombre. ¿Está bien? Y se siguen armando y se siguen juntando y van a formar, en este caso, un proceso de elongación. Elongación quiere decir estiramiento. Elongación quiere decir aumentar el tamaño. ¿Está bien? Vámonos al siguiente. Yo estoy viendo, en este caso, a los microtúbulos. Miren, ¿de qué están hechos los microtúbulos? ¿O qué otras estructuras van a formar? Aquí están centriolos. Miren, chicos. Y aquí están los microtúbulos, los anillos de tubulina, ¿no? Alfa tubulina, aquí están los centriolos. Y lo que quiero que entiendan es esto. Vean esta partecita de aquí y esto van a entender porque les voy a preguntar esto en el examen. Dice, microtúbulos, igual que los microfilamentos, tienen polaridad. Tienen un extremo negativo, ¿sí?
y también van a tener un extremo positivo. O sea, hay un lado negativo y hay un lado positivo, y estos son donde se van a ir cargando estos microtúbulos. Ahora, en las células vegetales superiores no tienen centriolos, ¿sí? Por lo que carecen de un centro de organización específico del centrosoma en las vegetales. Si nos vamos a ir a la siguiente, observe. Aquí está el extremo positivo y aquí está el extremo negativo. Si yo traigo los dímeros al extremo positivo, voy a hacer que se polimericen y se va a formar lo que sería el microtúbulo. Pero si voy hacia el lado negativo, voy a hacer que el microtúbulo se empiece a romper, se empiece a destrozar, se empiece a despolimerizar. ¿Está bien? Entonces hay una parte que se llama polimerización y hay otra que es la despolimerización. Positivo, negativo. Si va al lado positivo, ¿cómo se pondrá el citosol de la célula, chicos? ¿Más sólido o se volverá más fluido? ¿Qué dicen? Solo hay para escoger dos, más sólido o más fluido. Se vuelve más fluido. Si va a ir al extremo positivo, ya Giselle, gracias. Si va a ir al positivo, quiere decir que se va a volver más sólido. Y el libro mismo nos está diciendo que se va a volver más gelatinoso. Pero si se va hacia el lado negativo, se va a despolimerizar y se va a volver más fluido. ¿Ya? Ahora, vean esto. Aquí tengo los monómeros de las tubulinas que forman el microtúbulo en crecimiento. Siempre a qué lado crece, positivo. A qué lado se destroza, negativo. Entonces eso tienen que acordarse ustedes en el momento de aprender este proceso de las elongaciones. Ahora, hace rato les he mencionado algo. Les dije que los cilios estaban en 3 por 9, 27, ¿sí o no? Ahora, acompáñenme a ver esto. Mire, el cilio. 3, un triplete. Contaremos. 1, 2, 3. Forma un triplete. Dos tripletes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tripletes. Esto es un cilio. Pero también es un cuerpo basal. Y la pregunta de examen que a muchos les puede hacer dudar es que, ¿de qué están hechos los cilios y los flagelos? No están hechos de proteínas distintas. ¿Saben de lo que están hechos? Aquí está. Están hechos de microtúbulos. Exacto, de eso están hechos. Vuelvo a repetir, al lado positivo crece y se vuelve sólido y al lado negativo se destruye y se vuelve más líquido. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de los microtúbulos. Ya. Ahora volvemos nuevamente aquí a nuestro texto, porque quiero que entiendan y quiero que quede claro esta parte, porque sí o sí les van a preguntar esto, chicos. Ya, les van a preguntar, yo les preguntaría, porque muchos de ustedes no van a entender. Empezamos desde aquí, ¿les parece? Y dice, el citosol contiene microfibrillas compuestos de ¿qué? Actina y microtúbulos, que a su vez están compuestos de tubulina. ¿Cuáles eran los monómeros? Alfa y beta, ¿no ve? Azul y rojo. Cuyas unidades méricas, aquel que se repite, cuyas unidades monoméricas, aquel que se va a repetir varias veces, miles, millones, millones de veces, puede despolimerizar y puede polimerizar nuevamente, de manera reversible y de forma dinámica, lo que explica las modificaciones de sol para gel, ¿sí? Y viceversa. ¿Qué se observa en el citoplasma? Cuando están, escuchen, despolimerizadas, separadas unas de otras, están sueltas, están rotas, las moléculas de las proteínas de actina y de tubulina le dan mayor fluidez al citosol. O sea, despolimerización se vuelve más líquido. Cuando hay polimerización, aquí está la otra parte, cuando están polimerizadas, las microfibrillas y los microtúbulos le confieren una consistencia en forma de gel a la región del citoplasma. ¿Se ha entendido o no ahora? A ver.
Minerva, ¿has logrado entender o nada siempre? Más o menos, doctor. A ver, esperen un cachito, voy a conectar esto. No os preocupéis. Ahora sí creo que los voy a escuchar porque no puedo escucharlos. Ahora sí. Minerva, ¿has logrado entender o no? Más o menos, doctor. Ya, dime, ¿qué parte es la que estás dudando? ¿Qué parte exactamente es la que tienes duda o que todavía no está completamente claro? No te preocupes. Por eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Muy bien. Irma, ¿estás? Sí, doctor. Ya, muy bien. Observen entonces. Yo les voy a explicar de la siguiente manera. Me hubiera gustado, de verdad, se me haría más fácil para mí explicar todo este proceso con lo que vendría a ser un iPad. Pero no se preocupen, ya lo vamos a tener. Entonces, voy a hacer esto. Miren, esto es un tubo. Lo voy a copiar nuevamente ahí. Aquí está. Tiene dos extremos este tubo. Ya, va a ir desde este punto hasta este punto, ¿veis? Y desde este punto hasta este punto. Esto que ustedes están viendo aquí lo ha descrito muy bien Minerva, ¿no? Esto es un microtúbulo. ¿Ya? Y el microtúbulo, a su vez, si ustedes están viendo, este de aquí, lo vamos a traer aquí, ¿ya? Está compuesto por proteínas, ¿no? Y las proteínas que van a conformar a este microtúbulo, que vendrían a estar así más o menos, que le vamos a poner un color, como hemos visto hace rato, uno que va a ser así, azul, y el otro que va a ser de color rojo, ¿ya? Uno rojo, y el otro va a ser de color azul. Ahí está. Uno de estos es el alfa y el otro es el beta. Y lo que tenemos nosotros aquí no es nada más que una mezcla. Así van a estar. Miren, así. Pero no pueden estar solos, sino que tienen que estar siempre en pares. Y al estar en pares, se van a conformar tanto las alfas con las betas, se van a conformar. Ahí está. Miren, alfas con los betas se van a conformar. Entonces forman los monómeros, los dímeros que se están haciéndose cada vez aquí en forma de parejas. Ahí está. Uno, dos, ya. Tres, aquí lo voy a hacer un hito y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar más rápido. Ahí está. ¿No? Lo malo de esto es que va a ir cubriendo a los demás. Eso es lo malo. Pero ya se está entendiendo lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿no? Se va a ir entendiendo que estos se van a ir mezclando, así, uno por uno se van a ir mezclando. Y van a formar los túbulos que estamos aprendiendo nosotros ahí, ¿no? Ahí está. Y estos tienen dos extremos, tienen. Minerva, lo has entendido muy bien, lo has entendido. Y el otro se repite al otro extremo. ¿Está bien? Y hay dos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y estos dos que nosotros tenemos no es nada más que un extremo, ¿ya? Que va a ser positivo en este lado, ¿ya? Así, positivo. Y en este otro lado va a ser negativo. O si quieren podemos ponerle al revés, como han aprendido ustedes, a este lado positivo en las diapositivas y este otro lado va a ser negativo. Ven que así para mí es más fácil. En este caso tengo que estar utilizando el mouse, ¿no? Que es un poco más complicado, más torpe, más brusco, pero ahí está. Entonces,
todo lo que se venga hacia este lado, ¿no? Hacia el lado positivo, se está realizando un proceso que se llama polimerización. Y la polimerización no es nada más de qué, ¿sí? Se está cargando. Se está cargando de forma positiva, ¿ya? Y al cargarse de forma positiva, se está volviendo, este es el término, ¿no? Sólido. Pero su texto nos indica a nosotros que está teniendo una consistencia de ¿qué? De gel. Ustedes han visto la consistencia de los geles, ¿no? La consistencia de los geles es bien interesante. Entonces, hacia este lado está yéndose la parte gelatinosa. Y a este otro lado, nosotros vamos a tener lo que sería el proceso de ¿no? Polimerización. Y al hablar del proceso de despolimerización, quiero decir que le estoy quitando la carga. Y por lo tanto, al quitarle la carga, perdón, se vuelve más líquido. Esa es la respuesta entonces. Cuando se viene al extremo negativo, se despolimeriza. Y si se va al extremo positivo, se polimeriza y se convierte en estado gel o en estado sólido. Ahora sí, ¿se ha entendido? ¿Dónde están mis estudiantes? Natalie, estás aquí con nosotros. Qué bien. ¿Has entendido, Natalie? Sí, doctor, entendido. Muy bien. Kevin, ¿has entendido? Sí, doctor. Irma, ¿lograste comprender? Yo creo que sí, ¿no, Irma? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora volvamos nuevamente al libro, paso a paso, con ustedes. O si quieren, también podemos hacer la parte del mapa con ustedes. No hay ningún problema, ¿no? Pero volviendo aquí, miren, la membrana plasmática dice, es la parte más externa del citoplasma que se separa de la célula del medio, bla, 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 contribuyendo a mantener constantemente el medio intracelular, y lo va a diferenciar del extracelular, tiene un grosor, eso sí, les van a preguntar. ¿Cuánto es el espesor? 7 a 10 nanómetros. Y se muestran las microfotografías con dos líneas oscuras y una línea clara. Por lo tanto, es una estructura, aquí está, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de estructura es? Trilaminar, ¿ya? Es una estructura trilaminar. Entonces, lo más importante de esto, pues, podría ser la parte del grosor, la estructura trilaminar. Y me dice que las unidades de membrana son las membranas bilipídicas o bicapas lipídicas, conformadas principalmente por este fósforo, ¿no? Por este fósforo que vendría a ser los fosfolípidos, esto de aquí. Y que contienen una cantidad variable de proteínas. Entonces, podríamos marcar también variable cantidad variable de proteínas. Hasta ahí. Las cuales se encuentran en mayor cantidad en las membranas con una mayor actividad funcional. Las proteínas son responsables de la mayoría de las funciones de la membrana, ¿no? Entonces, tienen que saber que los fosfolípidos le dan su estructura, pero los que le van a dar su funcionalidad a la membrana son las proteínas. ¿Ya? La cara externa de la capa bilipídica de la proteína presenta muchas moléculas glicolipídicas. Ah, aquí está una muy buena pregunta de examen, les comento. ¿Ya? Observen, entonces yo le pongo esto, ¿no? Marco y le digo que la cara externa, ¿qué tiene? Ah, muchas, ¿qué cosa? Muchos glicolípidos. La externa. Y está hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior. Las porciones glucídicas o azucaradas de los glicolípidos se unen en las porciones glucídicas propias de la membrana,
junto con las glicoproteínas y los proteoglicanos no secretados que son absorbidas por la superficie, ¿ya? Vamos a tener nosotros lo siguiente, que forman una estructura. ¿Cómo se llamaba esa estructura? ¿Quién se acuerda? Aquí está, ¿no? Forman el glucocalcio. Entonces, aquí hay una pregunta de examen. ¿Qué estructuras conforman el glucocalcio? Esto. Los glicolípidos, ¿ya? Las glicoproteínas y los proteoglicanos son los que van a ir a formar esta estructura que se llama glicocalcio. ¿Qué es una proyección? Directamente, ¿no? Aquí proyección externa. Ya sabemos que es de la membrana, con solo unas pocas moléculas absorbidas y no una capa completamente extracelular como se pensaba anteriormente. Mitocondrias, organelos esféricos como alargados, como salchichas, que solamente se ve con microscopía electrónica. ¿Cuál era la función de las mitocondrias? Generar ATP, ¿no? Generar energía, que se almacenaba en el adenosín trifosfato. Bien, y ahí están los retículos. Como les dije, el granular, el agranular, y aquí hay una posible pregunta de examen, ¿no? En el retículo endoplasmático rugoso tenemos a los ribosomas. Y estos ribosomas, aquí está una posible pregunta de examen, ¿no? Ribosomas. Diámetro, ¿cuánto había sido su diámetro? De 15 a 20 nanómetros. Ya. Siendo ligeramente inferiores en las células procariotas, ¿no? En las procariotas bacterianas, y cada ribosoma se compone, escuchen, aquí está otro. Los ribosomas se componen de dos subunidades de diferentes tamaños que se asocian solo cuando se unen a los filamentos de ARN mensajero. Entonces, tienen proteínas y tienen ARN mensajero. Nunca se olviden de eso de los ribosomas. Cuando muchos se juntan, pues forman a los poliribosomas, los endosomas, fagocitosis, endocitosis. El aparato de Golgi, o también llamado zona o complejo de Golgi, es aquel que está hecho de vesículas aplanadas, circulares, esféricas, de diversos tamaños. ¿Ya? Y en muchas células del aparato de Golgi se encuentran situadas en una posición constante, por lo general adyacentes, siempre cerca al núcleo van a estar. ¿Ya? Y pues el aparato de Golgi yo ya les he explicado con más detalle, ¿sí o no? Están en los mapas conceptuales que pueden ir donde el Carlitos y recogerlos, ¿no? Pueden comprarse del Carlitos y recogerlos. Los lisosomas, que son aquellos que tienen un diámetro entre 0.5 a 3 micras de diámetro, ¿ya? Cuyo interior es ácido y contiene enzimas hidrolíticas. Aquí hay una comparación, che. Vamos a comparar lo que serían los lisosomas versus los peroxisomas. Los lisosomas hidrolíticos, papá, ¿ya? Enzimas que rompen mediante la adición de moléculas de agua. Por eso son hidrolíticas. ¿Y cuáles son estas enzimas? Pues todo lo que termina en asa generalmente es una enzima, ¿correcto? Entonces las hidrolasas de los lisosomas tienen actividad máxima. ¿En qué pH chambean? Así, full. ¿En qué pH le van a dar fuerte? En el pH ácido. Y estas enzimas son sintetizadas por los poliribosomas que se relacionan con el retículo endoplasmático rugoso. Son depósitos de enzimas para que la célula pueda digerir, ¿no? Aquí está, esta es su función. Digerir moléculas introducidas. Digerir moléculas, hasta ahí es importante, por pinocitosis y por fagocitosis. Luego, los orgánulos de las mismas células también pueden llevarse a cabo a través de un proceso de destrucción. O sea, los lisosomas no solamente van a digerir lo que está introduciéndose al interior de la célula, sino que también podemos encontrar organelos que ya son viejitos, caibitos, ahí, ¿no? Ancianitos que se los van a comer y lo van a reemplazar por otro nuevito, ¿no? Y vamos a ver que es otra de sus funciones, ¿no? Los organelos desgastados por el uso son eliminados y sustituidos por nuevos, como les acabo de decir, ¿ya? Y aquí están los buenos peroxisomas. Uy, no,
De los peroxisomas sí salen muy buenas preguntas en los exámenes, ¿sí o no? Y dice que los peroxisomas son orgánulos que se caracterizan por la presencia. Miren, aquí está la otra diferencia. Si el otro tenían enzimas hidrolíticas, este, ¿qué tipo de enzimas tiene? Oxidativas. Y el otro utilizaba agua para romperlo. Este utiliza oxígeno para romper. Y el examen nosotros tenemos aquí en el texto, hidrógeno 2 más oxígeno 2, ¿no? Me da como el radical más peróxido de oxígeno o agua oxigenada. ¿Ya? Los peroxisomas contienen la mayor parte de la catalasa celular, que es una enzima que convierte el agua oxigenada en agua y oxígeno, que son inofensivos ya para nuestro cuerpo, ¿no? La actividad de la catalasa es importante porque el peróxido de hidrógeno formado en los peroxisomas es un oxidante fuerte. Entonces tienen que saber algo ustedes, que el peróxido de hidrógeno se está formando dentro de los peroxisomas, pero al mismo tiempo tienen a la catalasa para poder contrarrestar ese proceso. ¿Está bien? Y los peroxisomas presentan, ¿ya?, al microscopio electrónico una matriz granular envuelta en una membrana de tamaño variable. ¿Ya? A ver. Ya